Relatomanía. Muy buenas. Adelante, pasar a Relatomanía, a todos los que estáis por ahí. Os presento por aquí a mi compi, a Chuso. Y yo soy Mauro. Para los que no nos conozcáis, Relatomanía es un espacio creativo donde tenemos contenido original, creados por este señor y por mí. Y además, con el tiempo que nos queda, o el poco tiempo que nos queda, hacemos podcast, traemos alguna review en el futuro y hacemos algunos vídeos temáticos como este que os vamos a traer, Warhammer 40.000. ¡Chuso! Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos en la misma pantalla? Efectivamente. ¿Qué tienes ahí en tu tercer pasillo donde está lo más oscuro? Algo del Warhammer 40.000 tenemos que tener por ahí, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Yo además Warhammer 40.000 es algo que tengo desde que soy niño, desde que empecé a sentir curiosidad por estas figuritas pequeñas que se podían pintar y decir, madre mía, aquí puedes montar auténticas batallas campales con estos muñequitos. Las Sí, figuras. Warhammer 40.000. Pues aprovechando que sale ahora el videojuego, y aunque nosotros no seamos temática de videojuegos, o sea, no somos un canal que hace temática de videojuegos expresa, pero me Claro. parece un tema tan bueno como cualquier otro para poder hablar. Y sobre todo porque podemos hacer cosillas, o sea, siempre podemos sacar juguito de estas cosas. Yo, de hecho, si te soy sincero, Sí. una de mis primeras novelas fue inspirada en los marines espaciales de Warhammer 40.000. O sea, que por eso te digo, o sea, lo tengo muy relacionado conmigo, muy vinculado conmigo, todo este universo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para los que nos estáis escuchando, vamos a intentar decir un par de cositas de los juegos que ha habido, pero súper rápido, porque ya sabéis que este canal es de fomentar la escritura y la lectura y el entretenimiento. Y después los juegos de mesa los vamos a dejar un poco de lado, buscamos algún canal colaborador que algún día tenga una entrevista y hacer un vídeo, ya veremos. Y nos meteremos un ¡Los poco con amigos! algunos amigos, que estamos muy solos aquí. Y después nos meteremos con algunas obras del universo Warhammer 40.000 que a priori, para los que a lo mejor no estéis muy metidos, puede parecer a lo mejor un poco infantil esto de las miniaturas y los wargames y tal, pero nada de eso, porque las cosas se ponen muy crudas en este mundo de devastación, crueldad, emperadores atados a sillas y todo, de todo. Bueno, lo último que ha salido es el videojuego de Warhammer Bolt Gun. Yo le he echado un vistazo y es como un Doom de toda la vida. Hay que pegar tiros y tiene un poquito un rollo pixel que yo no sé si a todos os convencerá. Y bueno, decir que Warhammer 40.000 ha ido trayendo, sobre todo el más famoso era Dawn of War, no sé si tú lo conoces, Chuso, que era un juego esto de estrategia, de recursos. No Y llegué a jugar nunca. Y después, bueno, ha habido algunos shooter y algunos intentos, el Space Marine, el Inquisitor. Hay uno cooperativo que es el Dark Tide. Pero bueno, yo creo que el más interesante que tenían para el Warhammer 40.000 era un juego de turnos, de tener tu squad, con tus turnos vas montando el equipo, que es el Chaos Gate, que pondremos un poco de imágenes de cada uno de ellos por aquí abajo. Y a nosotros, pues nos ha servido para venir aquí y decir cuatro cosas del mundo de lectura. No me he leído nada, nada, absolutamente nada. Yo sé que tú sí, que tú en su día eras bastante aficionado, así que me gustaría, igual, bueno, tú imagínate que hay más gente que nos está viendo que está en mi misma situación. ¿Cómo me explicarías un poco esta saga? O sea, que cuéntame algo, cuéntame cosas, háblame. Yo te hablaré, yo puedo decir también un poco personal, yo tenía ángeles sangrientos, marines ángeles sangrientos, me gustaba el combate cercano, chuso, yo quería ver la sangre ahí de la gente con las motosierras estas magníficas, Yo destruir tenía a los... incursores. Yo tenía incursores del desierto, que esos eran también a machacar. Súper básico, la herejía de Horus da un poco base, conocimiento y el porqué del Warhammer 40.000, que viene siendo pues que el emperador tenía a sus hijos, que son los primarcas, que dan nombre a los capítulos, etcétera, etcétera, y Horus pues la lía parda, se le va un poquito la cabeza, el caos anda de por medio, hay otros hermanos que también están un poquito para allí, y se da la herejía, y a partir de ahí el Warhammer 40.000 coge forma con todas las facciones, que si marines, que si tiránidos, que si Tau, marines del caos, Eldars, bueno, los orcos, como no, en todas las sagas de Warhammer.
Y lo que se crean, yo creo, hasta la hora, yo lo he contado, he mirado un poco por internet para documentarme de esto, hay 52 libros de la herejía de Horus, macho. Con distintos autores, en los que vamos a hablar de uno de ellos principalmente, pero yo mencionaría dos, que son el Dan Abnett, que es el que lleva todo el peso de Warhammer 40.000, y después tenemos a James Swallow, que son los que se hacen un poco el tuya mía en este universo. Si yo te digo que quiero empezar a leer Warhammer 40.000, ¿qué me recomendarías? ¿Tú qué me dirías? Mira, Chuso, empieza por aquí. Mira, a mí de lo que más me ha gustado, y lo voy a traer ahora después, son los primeros de Tanith, que es un escuadrón de exploradores de la Guardia Imperial. Que uno puede decir, hostia, no, yo quiero los pedazos de marines estos con la servoarmadura y megachetados genéticamente. En ese caso, te tienes que ir con el autor, con el James Swallow, y coger el capítulo que más te guste o meterte por la herejía de Horus. Vale, el libro para empezar la herejía de Horus sería el número 14, que se llama El primer hereje. Vale, este lo pondremos por aquí, de Aaron Dembski, y este sería el de la saga de la herejía de Horus por donde hay que empezar. El primer hereje, y de ahí te vas a Horus, Señor de la Guerra, de Dan Abnett. Eso es para entender un poquito toda esta trama familiar, porque al final es casi una trama familiar. El padre con los hijos traicionando. Es una obra griega, o sea, tampoco no están descubriendo el oro los de Warhammer 40.000. Nunca han descubierto el oro, pero yo sí que te diría que han mezclado unos mundos que al final hacen un mejunje explosivo. ¿Qué te parece, Chuso? ¿Qué te parece si el vídeo, yo sé que necesitamos un poquito de apoyo, si el vídeo llega a 100 likes, Bien. hacemos un vídeo de 5 o 6 minutitos de o algún inquisidor o alguna patrulla de exploradores o marines? Y nos echamos ahí un triple con la saga Warhammer 40.000. Venga, Me parece interesante. Sí, señor. Me parece buena idea. Pues ponemos ahí nuestro granito de arena. Ahora os voy a mencionar lo mejorcito que yo me he encontrado para leer, ¿vale? Y como os dije, cuidado que las apariencias engañen, y Warhammer 40.000 puede ser uno de los mundos de ciencia ficción mejor estructurados. O sea que ahí tienen ese puntazo para ellos. Dentro de que venía de un mundo más friki, de miniaturas, de los wargames, pero aquí vamos a por ello. Es un universo de nicho, por así decirlo. O sea, ¿quién no conoció en un momento dado? Bueno, ¿quién no conoció? Nosotros, porque ya tenemos unos años, somos más viejos que un bosque, pero yo me acuerdo que en aquel momento, cuando éramos pequeños, que no había internet, quien más, quien menos, todo el mundo había escuchado hablar de Warhammer, bien sea por haber pasado delante de una tienda de modelismo, de alguna tienda específica. Tú, no sé si recuerdas una revista que era la revista Urza. Sí. Que era básicamente sobre cartas de Magic, y bueno, también te venían artículos de Warhammer también, o sea, eran... Y la de White Wolf también, la de miniaturas era White Wolf. Obviamente. Pero que eso que te digo, incluso para tiempos en los que no teníamos la capacidad de difusión que tienen ahora cualquier tipo de juego, en aquel momento Warhammer era boom. Y obviamente no era solo para niños, porque había que tener un poder adquisitivo. Y había mucha gente que tenía su casa, su espacio, su trabajo. Claro, había que pedir la papá, mamá la paga, porque de aquella uno aún estaba, vamos, con los libros del instituto. Desde luego, no era un juego de niños, vamos, era un juego de estrategia, y posiblemente haya marcado un antes y un después en la forma de plantearse. Fíjate lo que te voy a decir, ya no solo de literatura. Sí. Porque bueno, en literatura esto obviamente ya precede todo lo que es El Señor de los Anillos, ya con un universo medieval, con un universo de esa Tierra Media, perdón, no medieval. Pero digamos que cogieron todas esas cosas que gustaban en el momento, le dieron forma y sacaron ahí una especie, bueno, un pequeño multiverso en el que, además de crearte tus propias aventuras, que te podía durar una partida desde 2 horas hasta un fin de semana entero, tenías también una saga literaria que acompañaba todo eso. O sea, podías disfrutar siendo un friki. O sea, podías disfrutarlo, porque aparte de leer... Podías disfrutar siendo friki. Yo creo que esta es la frase que dio Warhammer. Ofreció disfrutar, ser un friki y con
con tus coleguitas y con las miniaturas sin pintar. Yo me recuerdo, es decir, que al final, ¿quién pintaba todas las miniaturas? No las pintaba nadie. Había muy poca gente que las pintase bien. Bueno, en fin, muchos recuerdos. Y lo que hizo el 40.000, que fue un poquito más tardío que el Fantasy, más o menos, fue que tenía la batalla por más escaramuzas. Tenían las bases redondas. La gente me estará diciendo, hostia, amor, la que me estás contando. Y eso generó mucha agilidad en el juego de mesa, porque era más chulo tener un escuadrón de 5 miniaturas que pintar una compañía, un regimiento Goblin de 40, que era un poco práctico. Y luego estaban los ejércitos de enjambres, que era llenar la mesa de figuritas con menos fuerza, pero para machacar al enemigo por presión, o sea, por número. Sí, sí. ¿Quién se pone a pintar todo eso? O sea, que es que... Era complicado. Yo creo que esa fue la transición del mundo más de tener las tiendas con las miniaturas, de tener la revista, que es lo que has mencionado tú, que no había un internet con suficiente material, a cambiar a un mundo con internet, que ya se salían artículos, que podías comprar las miniaturas a otras tiendas online. Ahí fue la transición entre internet, Warhammer, revistas, tener artículos y por supuesto YouTube, vídeos y lo que fuese. Yo lo que he estado investigando es que hay ahora muchos canales que te hacen las batallas. Te ponen las cuentas, así que bueno, si tenéis interés los que estáis allá atrás, buscaremos algunos canales para echar una entrevistilla y que nos cuenten cómo está el juego de mesa y ya veremos. Pero bueno, eso al final, que tenemos algunas preguntitas para vosotros. Bueno, me meto en faena, Chuso, me pongo ya el kimono de la literatura y vamos a hablar un poquito de Dan Abnett, un tipo que viene de Inglaterra, que ya tiene sus años. Este sí que creo que nos saca a ti y a mí un poco, aunque la foto que tiene por ahí en internet está más jovenzuelo. Y este tío viene de Marvel, viene de DC y aparece el mundo de Warhammer 40.000 y se pone a escribir el tipo. Y de lo que yo he investigado y de lo que yo he leído de él, yo, como ya lo he dicho antes, lo pondría un poco... la proa, ¿no? La proa de la literatura de Warhammer 40.000. Tiene 3 cositas, mínimo, ¿vale? Como habéis visto en la herejía de Horus, van saltando los autores, son algunos spin-off y tal, pero bueno, yo le voy a nombrar 3 cosas que tiene, que me he leído yo, no me las he leído recientemente. Más adelante ya veremos si hay review de algo de esto. Serían los primeros de Tanith, que es un regimiento de la Guardia Imperial de exploradores, que ahora hablaremos de ellos. El Inquisidor Eisenhower y el Inquisidor Gideon Ravenel, ¿vale? Esto sería un poquito, yo creo que lo más gordo que tiene él, y después muchos libros sueltos aquí y allí. ¿Por qué te traigo esto? ¿Por qué te traigo esto? Vamos a ver. Los exploradores de Tanith, Chuso, son unos tipos que vivían en un mundo que va a ser destruido. Va a haber algún spoiler, pero muy poquito. Este mundo es destruido y son los últimos. Los primeros y últimos de Tanith, se llama el regimiento, que tenéis además en la cabeza de este regimiento a un coronel comisario, que son estas figuras político-militares del imperio, que es Ibram Gaunt. Y este tío dice, voy a hacer de este regimiento la puta mejor unidad de élite de la Guardia Imperial. Es decir, hacen misiones de reconocimiento, se meten a proteger flancos perdidos en batallas, entran en mundos colmena a destruir herejes, se meten unos fregados, macho. Unos fregados. Tiene un sabor como a un Vietnam constante, como si fuese una obra de Vietnam constante, con el Ibrahim Gaun peleándose con los de arriba, porque son unos pedazos de cabrones. Que todo está encuadrado en la cruzada de los mundos Sabbath, ¿no? Es un poco el teatro de operaciones planetario, que son los mundos Sabbath, y la cruzada la lleva el señor de la guerra Makarov, vamos ahí, que es un tío que no aparece mucho, que le da instrucciones. Oye, cabrones, tenéis que ir para allá. Oye, que tenéis que ir para acá. Y pues todo lo que es un poco la plantilla de mando general que les putea. ¿Cómo no? ¿Quién les va a putear a...? Por arriba y por abajo. Efectivamente. Y ahí tienes a este personaje que es un poco el que estructura la narrativa, el coronel Ibrahim Gaunt este. Y después tienes un montón de cabos, de sargentos, cada uno con sus detallitos. Tienes francotiradores, tienes al tipo de explosivos, tienes a todo un elenco
que con sus defectos y virtudes pues te hacen encariñarte del regimiento, porque además no hay más población. Tiene esa curiosidad que ya no hay más. Son los únicos, ¿no? Muy bien. Tienes después, yo que sé, están muy bien maqueados, como se dice, tienen unas capas que te lo tengo a punto por aquí, ya ni me acuerdo. Son camaleonina, son sigilosos. Tienen uno de los libros, de hecho, que es plata pura, que es un cuchillaco de 30 centímetros que llevan todos los del regimiento. Es decir, poco a poco te va haciendo, son como de tu familia, ¿no? Pues el cabo que es un gruñón, el sargento que tal, no sé, en fin. Y como tienen 14, 15 libros, lo que vas viendo es como algunos de ellos pasan a mejor vida. Efectivamente, sí. Porque la guerra en el 40.000 es terrorífica. La guerra en el universo del 40.000 es bastante cruda. Otros ascienden. Por supuesto, el coronel se va a meter en unos fregados tremendos. Va a no cumplir órdenes. Va a proteger a su regimiento. En fin, siguen toda una serie de aventuras que yo lo recomiendo muchísimo. Porque es un poco esa unidad a cara de perro, ¿no? Que da valor a la vida militar, a todas estas historias. Y es interesante, sobre todo en este tipo de sagas, tú lo has mencionado, o sea, es el cariño que le acabas cogiendo a todos sus personajes, la forma en la que te involucras, o sea, hay un objetivo común, te van metiendo en los peores escenarios, acabas empatizando, acabas incluso teniendo tirria, que tienen tirria los personajes, o sea, y eso lo echo mucho de menos, te lo digo totalmente en serio, o sea, hace mucho, porque la literatura obviamente ha cambiado. Ya. Y ya no se hace ese tipo de obras. Ya no haces una obra en la que extiendes a un personaje durante... Bueno, se hace, pero no de la misma manera. Claro. O sea, y sobre todo ya cuando tienes el respaldo de un juego de mesa que mueve a millones de personas y ya eres capaz de elaborar ese tipo de historias, pues eso hace que ese universo se cierre en un círculo perfecto. O sea, pues mira, simplemente no te lo digo por hacer la pelota, pero me han entrado ganas de meterme con esa saga, por lo que me estás contando. Te lo digo totalmente en serio. Me ha entrado mucho cariño cuando dijimos de hacer este vídeo y digo, ostras, los primeros de Tani te tengo que traer al Chuso, porque de verdad que si os vais a iniciar en el mundo de Warhammer 40.000 a leer, ¿qué es lo que tienes, Chuso? ¿Qué son los puntos fuertes? Mira, tienes la sencillez y fluidez que tiene el mundo Warhammer 40.000 con el Dark Abnet. Tienes los personajes que hemos dicho que van recorriendo, van avanzando, van evolucionando. Mejor, más profundos o menos, eso os lo dejo a vosotros que lo descubráis. Y lo que tiene sobre todo también es el mundo militar, como he dicho, un mundo que parece casi Vietnam, ¿no? Es terrible, malas decisiones de los mandos, tareas heroicas de los soldados, en fin. Muy recomendable, con mucho cariño le tengo mucho cariño a esta obra. Y lo que tiene son 14 obras que para los que devoréis libros, dices, bueno, de pe a pa, completita, 14 libros, ninguno es enorme y maravilloso, Chuso. Ahí la dejo, ¿vale? Apetece meterse ahí a leerla, efectivamente. Ahí la dejo. Bueno, ¿qué más tiene Dan Abnett? Porque no solo tiene a los primeros y últimos de Tanith, tiene 2 inquisidores al menos, creo que tiene una tercera, pero está el mundo de la Inquisición en el mundo de Warhammer 40.000. Han tenido esa fantástica idea de meter teología, religión, la famosa Inquisición y, ojito, adecentada por esas armaduras con inscripciones, con los querubines estos robóticos que traen información. Bueno, tenéis el Adeptus Mechanicus, el Adeptus de la Inquisición, el Adeptus Astartes de los Marines. ¿Y aquí qué pasa? Aquí lo que hace es buscar un personaje principal, que es el Inquisidor Eisenhorn. Y lo que tenemos es un tío que es muy oscuro, Chuso. Aquí tenemos a un tío que se dedica a lidiar con los temas alienígenas principalmente, aunque van a aparecer un montón de cosas de herejes como tales. Y es un personaje lleno de claroscuros con unos métodos poco ortodoxos. Ya no sé si me vais pillando por dónde va la cosa. Vamos. Me gusta lo de poco ortodoxo. O sea, eso me gusta, me llama la atención. Quiere decir que se intenta encontrar libros del caos. Tiene un compañero, aquí hago spoiler, pero tiene un compañero que tiene metido
digamos, en un MP3 un demonio, a Kerubael, y está siempre detrás del caos, pero él no lo comunica. No realiza el informe o no detiene el caos, sino que deja que la cuerda siga un poco para intentar después desmontar el caso de herejía o el caso que hay detrás, ¿no? Y eso le causa o le genera un montón de enemigos dentro de la propia Inquisición y del mundo del Imperio, ¿no? Qué mundo tan oscuro. Qué mundo tan oscuro y tan escabroso, o sea, tan... Pues si es que es algo que sigue a día de hoy. Yo alguna vez... Bueno, sí que es verdad que el tema de la Inquisición es un tema que he leído, no he profundizado tampoco demasiado, pero solamente para hacer referencia en alguna cosilla que había escrito, pero tela, o sea, eso nos daría para hacer un podcast entero solamente hablando de la Inquisición. O sea, de todo lo que son los ideales, los motivos, o sea, la forma en la que, bueno, obviamente con el paso del tiempo, incluso la Inquisición actual, que aunque no se menciona a día de hoy sigue existiendo. Pero bueno, sería interesante. Lo dejo ahí para proyectos futuros. Y lo que hace el Dan Abnett, justo con lo que has dicho, mete muy bien, yo creo que explica muy bien, porque el mundo de la Inquisición o cómo se divide el Imperio necesita un poquito de explicación, porque a veces uno dice, hostia, ¿esto qué es? Que hay asesinos, hay inquisidores, hay marines, está el planeta de Marte con los adeptus mecánicos, en fin, tiene todo un contexto que se explica muy bien en el mundo de Eisenhower. Se mete uno dentro, ya no son tantas guerras de marines contra guardias imperiales, y lo vemos torturado por herejes, él torturando y entrevistando para obtener esa información, buscando libros del caos, con su asesor que es un demonio, el tal Kerubael y después, bueno, toda la saga va como detrás de un archienemigo que es Pontius Glau, que ahí lo dejo, no voy a hablar mucho más de él. Y ahí lo tienes a él. Tiene un montón de compañeros. Si no recuerdo mal, Elizabeth, una piloto. Aemon, un guerrero. Gideon Raveon, que va a ser un interrogador de su grupo, que es el que da voz a la siguiente saga, que él después se convierte en inquisidor. Bueno, en fin, tenéis también una retahíla de personajes secundarios y muy carismático. Yo lo definiría a Eisenhower como un personaje muy carismático dentro de Warhammer 40.000 por sus métodos poco ortodoxos, una narrativa envolvente que esta vez ya sí que te cuenta mucho más cómo son esos mundos colmena, cómo son esos cultos. También hay una parte en la que hay asesinatos rituales. Me recuerda también un poco, fíjate la cosa que te voy a decir, a la parte de True Detective, cuando hay todo ese mundo de asesinos, libros ocultos. Hace ahí una historia muy interesante porque también aparece el Rey Amarillo, la figura del Rey Amarillo que salía en True Detective. Y bueno, en fin, toda es una serie de conspiraciones también a la gente. En este caso, si el otro era de un mundo militar, a los que os guste más el mundo de las conspiraciones, el mundo de los cultos satánicos, Eisenhower es el personaje que estáis buscando sin duda, ¿vale? Muy chulo, muy chulo. Yo la verdad que muy interesante. Sí, señor, me han entrado ganas de ponerme a leerlo ya mismo. Tiene todos los ingredientes. Esta es una trilogía, ¿vale? De lo que os puedo decir, pondremos algunas imágenes por abajo de las portadas de los libros y alguna cosita que encontremos por ahí. Y bueno, ese ha sido Eisenhower, Dan Abnett. La verdad que este señor, la gente escribe libros como churros, maravilloso. Y este es un poquito lo que te traigo, Chuso, de Dan Abnett, que no está nada mal. Pues me ha parecido impresionante. O sea, de hecho, si con este cariño que le tengo al mundillo de Warhammer, ya sabiendo esto, o sea, ya con estas referencias, es que me apetece empezar a leerlo, lo que te quiero decir. O sea, me ha llamado la atención. O sea, me parece algo a lo que merecería la pena dedicarle un poco de tiempo si te quieres iniciar en el mundillo, si simplemente te gusta un poco esa ambientación, es decir, me apetece... Hoy tengo la tarde tonta, me voy a leer algo de aventuras así un poco más machacona. Me parece perfecto, me parece una elección totalmente válida. Muy sencillitos, muy fresquitos, y si tenéis mucha tirada de lectura, tienen los libros ya finalizados, hay bastantes. Más militarista, más rollo Inquisición, conspiraciones. Nada mal. Yo creo que
Hasta ahí, ha sido maravilloso. Chuso. Un abrazo a todos. Maravilloso volver a compartir pantalla contigo, volver a teneros a todos ahí dándonos cariño. Y nada, nos vais a empezar a ver más de lo que nos estuvisteis viendo estas últimas semanas. Pero bueno, fue por un motivo justificado. Estamos preparando un montón de cosas que os vais a quedar pegados a la silla. Y solo os digo una cosa, que el emperador esté de vuestro lado. ¡Relatomanía!